quiero agregar algo mientras Bueno. hacemos esto de trabajar en grupo, lo que decía Lili, hasta 3 integrantes, estaría bien, porque hay, con respecto a las revistas científicas y cuando tengamos que publicar algún artículo, las revistas por lo general tienen, nos habilitan en realidad a que seamos, o sea, un sinnúmero de integrantes, pero en cuanto a la visibilidad, lo que recolectan por ahí los grandes sistemas son hasta 2 autores o 3, ¿sí? Y bueno, lo mismo pasa esto con la escritura, ¿no? El que escribe por lo general es 1 o 2, ¿sí? Entonces, nosotros por ahí, en esa línea, vamos a tratar de mantener ese número entre 2 o 3. Y sobre todo también explicar un poco esta cuestión del trabajo en la wiki. Nosotros también lo que queremos hacer es registrar el proceso, porque si bien la calificación va a ser sumativa, si se animan a usar la wiki, ahí, como verán después, va indicando la participación y la intervención de cada uno de ustedes. Obviamente que en cada módulo tenemos distintas dinámicas y estrategias de trabajo. Pero bueno, eso, más que nada quería focalizar ahí en la cantidad de integrantes. No se te escucha, Marlene. Marlene, ¿podés repetir? Porque tu micrófono está en silencio. Ahí está. Preguntaba Máxima, que justo estaba hablando del trabajo en la wiki, si eso lo proponen ustedes como equipo docente responsable de cada módulo, o es de forma independiente si la queremos utilizar. Por eso decía que cada módulo tiene su dinámica y estrategia de trabajo. Nosotros desde la unidad 2 o el módulo 2 sí vamos a tratar de emplear. Lo que pasa es que como todavía o sea, vamos a esperar que transiten todo el módulo 1 y después recién cuando tengamos el encuentro sincrónico, ahí vamos a conversar y bueno, hay cursantes que por ahí le prefieren trabajar solo, y los que tengan que trabajar en grupo también pueden, digamos, hacer su participación a través de la wiki. Y bueno, el módulo 3 también tiene su dinámica de trabajo, que eso ya eventualmente se van a contactar con ustedes. Bueno, gracias. Bueno, entonces ahora podríamos dar comienzo al módulo, a las explicaciones básicas para abordar el módulo 1, si les parece. ¿Están viendo la diapositiva? ¿Están viendo la diapositiva del módulo 1? Sí se ve, Lili. Ah, bueno. Perfecto. Sí, bueno. Lili, se ve bien. ¿Le podés dar pantalla completa, Lili, en presentación con diapositiva? A ver. No la encuentro. Ahí al ladito, ahí. Donde está tu puntero, al lado. ¿Acá? O con F5 también te muestra la pantalla completa. A ver, ahí le di F5, ¿está? Sí. Ahí. Bueno. Entonces,
Como ya les dije anteriormente, este módulo va a ir desde el día de hoy hasta el 13 de agosto. Nuestros objetivos: identificar la comunicación científica como un proceso inherente a la producción del conocimiento, diferenciar los modos y las vías de comunicación y reconocer los mecanismos de validación del conocimiento científico. Acá Luis Legal les va a explicar un poco esta diapositiva del campo de las ciencias sociales y humanidades, sus divergencias en este caso. Luis. Bueno, primero voy a contestar la pregunta de Milas, que decía cuál es el orden. Estas diapositivas constituyen el orden lógico. O sea, la estructura, estas diapositivas constituyen un mapeo, un mapa conceptual del módulo 1. Quiere decir que cuando vos tomás una lectura de las muchas que levantamos, va a ir respondiendo, la secuencia está marcada por las diapositivas. O sea que el primero, estamos con esta, en qué campo del conocimiento nosotros, la mayoría de nosotros está involucrado. Entonces, ok, queda claro. bueno, además tú metí esta parte. Sí. Yo debería callarme y te dejaría hablando a vos, pero lo que me gusta es que si hay discrepancia me encantaría de disfrutar. Sí, la verdad que es el contenido de mi salsa, digamos. Como el docente tiene que tener algo de arriesgado, lo estoy haciendo en este momento. No sin compartir, creo que tenemos que discutir esto. Lo que pasa es que, como inicialmente les comentaba, estamos en un momento extraordinario de ubicarse todo el conocimiento, no solo el campo de las ciencias humanas y sociales, sino de todas las ciencias. Esta es una discusión bizarra cuando anteponen hoy paradigmas entre la discusión entre los modelos paradigmáticos de las ciencias básicas y de las ciencias humanas. Ahora, lo que debemos reconocer los que estamos en el campo de las ciencias sociales y humanas es que en realidad hay muchos aspectos de nuestro campo que tiene un conglomerado de disciplinas, todas ellas heterogéneas y con diferentes enfoques y objetos de estudios. Es decir, que si hay algo que caracteriza a este campo de conocimiento que denominamos ciencias sociales y humanas, es esta multiplicidad de objetos de estudio y que también tiene sus enfoques y particularmente sus técnicas, sus estrategias, sus polimorfismo en los abordajes, cosa que no existe en el campo de las ciencias básicas. Entonces, esta desestructuración hace que el campo de las ciencias sociales y humanas, por suerte, sea un campo de multiplicidades, de subjetividades, de mundos, de transformaciones, de cambios, y que estamos hoy, más que nunca, frente a esta aceleración de las modificaciones y de las visiones de mundo. Tal es así que todos estos paradigmas que anteriormente estaban vigentes en el campo de las ciencias humanas y sociales, como ser el paradigma de la comprensión o el de la búsqueda del sentido, hoy está reemplazándose por la multiplicidad de sentidos, por la multiplicidad del mundo y por la multiplicidad de experiencias del ser humano. Quiere decir que hoy ya no es descubrir el sentido de un solo sentido o un solo mundo, sino que estamos hablando de mundos y de subjetividades y de múltiples sentidos. Esto que parece una cosa enunciativa de mi parte, cambia toda la forma en que tenemos que mirar las cuestiones de las que tratamos. ¿Qué quiere decir esto?
Sí, por eso le decía que hoy marca un hito que este curso se inició el 30 de julio, cuando el hombre va a buscar un mundo nuevo, donde por primera vez va a colocar un artefacto en su superficie, y por primera vez hay esta cuestión de mundos que aparece como un enunciado, en realidad se concreta en la búsqueda permanente que tiene el hombre, que está ubicado en un universo múltiple. Estas tensiones que se provocan al interior del campo de la ciencia humana, nosotros deberíamos tratar de resolverlo de alguna manera con lo que vemos en la pantalla siguiente. Se puede correr ¿dónde la diapositiva? Ahí. En la divergencia. Sí, en las convergencias ahora. Ahora vemos las convergencias. Ahí, lo más adelante. Ahí. Bueno, a pesar de esta multiplicidad, no, el anterior. No, ahí es esa la... No. Es la convergencia, esa. En realidad, estas divergencias que señalábamos anteriormente, tiene algunos aspectos que hacen que, a su vez, tengamos uniones comunes, ¿sí? Y estas son las que acá aparecen. Por ejemplo, ¿por qué convocante este curso y no hay tanto una discusión de a qué ciencia se refiere? Porque hay esta convergencia de una relativa unidad que todos tenemos, que una producción científica y un modo y una forma de comunicación y de transmisión y de discusión sobre esos productos. Quiere decir que estos aspectos son los que nos unen. O sea que buscar esta discusión e instalarnos en estos elementos que son convocantes y que nos articula con todo el campo de la ciencia. Me parece que tiene que ver con esta diapositiva. Lo que está tratando de demostrar es que estos elementos coexistentes en las formas y en los modos de producción de conocimiento constituyen los elementos que nos ubican en la convergencia y en la necesaria coexistencia y correspondencia con los otros campos de la ciencia. Por lo tanto, a pesar de esta multiplicidad y heterogeneidad enunciada anteriormente, tenemos elementos en el campo de las ciencias sociales y humanas que nos comunican con las ciencias en general. Esta es un reacomodamiento actualmente, y bien lo ha señalado, ¿no es cierto?, Foucault, que la aparición de la preocupación por el hombre, que acá se agrega en el campo de las ciencias sociales y humanas, es relativamente reciente. La preocupación por el hombre es reciente en relación a la constitución de los otros campos disciplinares y de la organización de las ciencias básicas que constituyó el origen de estas cuestiones. A mí me gustaría que Emila me diga en cómo influye todo esto, qué le parece a ella, cómo toda esta discusión en el campo de las ciencias hoy es inútil en separar las ciencias básicas de ciencias sociales, y cuáles son aquellos puntos que nosotros tenemos de uniones y también de diferentes, reconocernos como diferentes. Bueno, para hacer un aporte breve, ¿no? Porque el tema da para un largo rato de discusión. Sí estoy de acuerdo, Luis, en que justamente esta cuestión paradojal, ¿no?, del cambio en la ciencia es lo que se está dando en estos momentos, y bueno, y tampoco hay mucha claridad acerca de cuáles son las nuevas pautas
o los nuevos modus operandi que aparecen frente a estos procesos de cambio. Yo hace un montón de años ya que vengo dictando cursos de posgrado en el campo de la metodología de la investigación, y bueno, en relación justamente a esto que pasa en la ciencia, yo creo que, en primer lugar, yo nunca fui partidaria de esa división entre ciencias duras y ciencias blandas, ¿no? Porque hay que ver desde qué criterios uno considera que algo es blando o que algo es duro. O sea, cuáles son los criterios de demarcación de esos dos caminos de la ciencia. Y no soy partidaria de eso porque, bueno, generalmente esto va de la mano con la dicotomía entre diferentes diseños y lógicas de investigación. Entonces, se habla de la oposición entre lo cuantitativo y lo cualitativo, ¿no? Y hay como una cuestión irreconciliable, incluso desde quienes adoptan los enfoques cualitativos, consideran como si eso es un mundo aparte, independiente de lo cuantitativo. Yo creo, me apoyo acá en Hegel, ¿no? Que habla de la numerosidad y de la cuestión de la cualidad como dos atributos mismos de la cosa, es decir, del ente que estudiamos. Ese ente sean procesos sociales, sean conductas, o sean fenómenos comunicacionales, o en este caso de distribución del conocimiento, ¿no? Entonces, yo estuve participando el otro día también como oyente en el foro de Claxo, ¿no? Y coincido en esto de que los criterios de evaluación tienen que tratar de equilibrar o de conciliar tanto los enfoques cuantitativos como los cualitativos. Y con respecto a la cuestión del cambio en la ciencia, volviendo un poquito para no ser tan extenso, ¿no? Yo creo que de todas maneras, a pesar de todos esos cambios, tenemos que seguir pensando de que estamos hablando de ciencia, y no de otro tipo de conocimiento diferente, como puede ser el conocimiento social, el conocimiento político o el conocimiento filosófico. Entonces, ahí, en este campo de convergencia, yo estoy viendo esa filmina en la pantalla, ¿no? Yo creo que justamente va por ese lado, es decir, porque tampoco es buena la dispersión y la dispersión por sí misma, porque llega un momento en que el saber científico con sus modos de construcción y de validación se difumina y terminamos haciendo ideología o recayendo en puntos de vista subjetivos. Y yo creo que las ciencias sociales incluso están llamadas justamente a buscar esos modos de validación de la producción del saber social y humano, que muchas veces es uno de los puntos que se le critica en oposición a las ciencias naturales, ¿no? Pues se dice que las ciencias naturales tienen criterios establecidos de validación y no así las ciencias sociales. Bueno, yo creo que tenemos que ahondar en ese sentido. No sé, Luis, si respondo a la pregunta. Bueno, Emilia, pensaba que íbamos a pelearnos, pero vamos a amarnos, me parece. Bienvenido. Esa es la cuestión, Emilia, pero pensá hoy que hay un paradigma que se genera en la física, en la ciencia, que es el paradigma de la complejidad, que justamente este modelo paradigmático, que no es de las ciencias sociales, está insistiendo en que hay pares dialógicos y no antagónicos, es decir, que el diálogo y la divergencia es necesaria, y por eso establece estas cuestiones como hoy en el diálogo permanente entre ambos modelos que deben coexistir. Hay una coexistencia paradigmática que me parece que es rica. No hay que subsumirla, no hay que reemplazarla y no hay que desarrollarla y hay que ponerla en diálogo. Creo que hoy el diálogo es la fuente de la construcción de todos conocimientos. Por eso hablamos de equipos interdisciplinarios y en un diálogo permanente vamos a enriquecernos todos. Creo que este es el camino que nos depara este nuevo modelo de construcción de saberes, mucho más colaborativo, más dialógico y más complementarios.
Sí, Eso de acuerdo. es la gran discusión de esta primera parte para saber en qué momento de la producción del conocimiento nos encontramos y cuál es nuestra ubicación en el campo de la ciencia. De Sí, eso, hay mucho para discutir, porque por ejemplo, yo tengo colegas en mi universidad que provienen de las ciencias naturales y, por ejemplo, él critica fuertemente esta cuestión de que, por ejemplo, para abordar un objeto de conocimiento social, se sostiene de que no hay indicadores. Y yo, como metodóloga, considero que sí hay indicadores, solo que son indicadores de otro tipo, no es el ente observable en sentido puro o bruto, como diríamos, de la empiria, ¿no? Sino que son otras formas de registro de la información que viene del exterior y, bueno, con el cual construimos el conocimiento. Así que hay mucho para debatir. claro, pero esto que está planteando Lina es lo que las conclusiones a lo que el propio equipo, nuestro equipo es multidisciplinar, y por lo tanto hemos tenido que compatibilizar en la vida de la experiencia. Estas cuestiones no son solo teóricas, son prácticas. Sí. O sea, prácticas, algunas discusiones que pretenden llevar a la teoría, pero cuando se baja a la práctica es donde se resuelve el problema. Entonces, estos equipos hoy constituidos multidisciplinariamente constituyen, se dan discusiones teóricas y prácticas en el mismo proceso. Y por lo tanto, me parece que hay que comenzar a vivenciar estos equipos de trabajo, salir de esta endogamia que a veces tenemos, incorporar en nuestros equipos otros investigadores que pertenecen a otros campos del conocimiento y con todos los avatares y las luchas que esto significa, porque no es una simplicidad trabajar con múltiples perspectivas y criterios, pero enriquece y a la larga termina siendo un producto agregado a todo esto que se hace y que se sostiene. Pero creo que con esta discusión inicial ustedes pueden seguir abordando y ampliar los temas a los que les interesen, y creo que nos debe interesar a todos porque ubicarnos en qué campo de conocimiento y de qué conocimiento, como vos decís, estamos hablando. Y la pregunta cuánto, cómo, dónde y cuándo, y tiene que ver con la propia existencia humana, cuántos somos, dónde vivimos, a dónde vamos, o sea que la cuantificación de las cosas creo que es la primera puerta para instalar la indagación, la pregunta. Bueno, podemos pasar al otro, a esto, antes. Bueno, con esta diapositiva lo que pretendemos mostrar es que hay un largo proceso que todos nosotros hemos vivido en la producción del conocimiento, y muchísimas veces estamos creyendo, porque así nos impele a publicar y a plantear, difundir el resultado. O sea, nos estamos perdiendo, lo que acá le estamos mostrando es que el investigador debe comunicar todo el proceso, porque hay un proceso de producción de conocimiento, y por lo tanto a veces pensamos que la comunicación es el resultado. Realmente nos están pidiendo el resultado, el final, y sin embargo nosotros desde nuestro perfil, hoy estaba hablando Rubén, estaba diciendo cómo nos presentamos en la comunidad científica, qué perfil de investigador tenemos, cómo debemos ser cuidadosos en presentar este perfil. O sea que cuando comunicamos desde todos estos aspectos que en este largo proceso está indicado acá, que tiene que ver también con cómo nos formamos, fue nuestra movilidad académica, cuáles y qué proyectos de investigación estamos desarrollando, qué producimos en el proceso, o sea que no son resultados finales, sino que pueden ser procesos o parciales o resultados parciales, antes de llegar a la difusión, digamos, del producto final o lo que fuere. Muchísimos, cuando decimos qué puede comunicar el investigador, qué puede publicar el investigador, siempre estamos pensando que vamos a publicar el final. Acá lo que le estamos planteando
es que producir el conocimiento, somos productores de conocimiento, y que como agentes de producción de un conocimiento tenemos un largo proceso que recorremos y del cual nosotros habitualmente estamos impelidos a que publiquemos resultados. Pero nos perdemos de comunicar todo el proceso. Acá la novedad es que hoy alientan a que el investigador no comunique el resultado solamente, una tesis, un trabajo de investigación completo, sino que vaya pensando en que cada espacio, cada momento de su producción, en su producción, es válido para que vaya publicando. Esto nos quita un peso enorme encima, porque imagínense, si yo digo, tengo que mejorar mi perfil, como dijo Rubén, a lo mejor es algo mucho más simple que publicar un producto final de una investigación, pero a veces descuidamos todos estos aspectos porque no vemos el proceso, nos fijamos y nos anclamos en el producto. Entonces, esto, si hay algo que cambia, es esto, digamos. Bien. Bueno, la ahora voy a tomar la palabra yo para tratar de explicar un poco por qué la comunicación científica hoy, ¿no es cierto?, está en otro espacio. Todos sabemos porque lo vivimos y somos testigos de que a partir de la irrupción de las tecnologías de la información y de la comunicación, todo acto comunicacional ha sido objeto de modificación, ¿no es cierto? Hoy se comunica de otra manera. Las comunidades científicas también comprendieron esto y cada vez más están usufructuando de estos medios y participan, ¿no es cierto?, de las nuevas formas de difusión y de divulgación que están disponibles en la web. Somos conscientes todos, los investigadores, de que la comunicación es fundamental para el desarrollo del mundo en que vivimos. Por eso, a través de ella, ¿no es cierto?, damos a conocer los nuevos conocimientos, los avances y todos los beneficios que eso implica para toda la sociedad, ¿no es cierto? Muchísimos investigadores hoy están muy comprometidos con el reconocimiento del acceso abierto. Miles de intelectuales ya hoy adhieren al nuevo paradigma de la comunicación, así lo llaman, así se dio en llamar. Y este paradigma, en realidad, lo que tiene de novedoso es que es colaborativo, es dinámico para difundir y socializar los conocimientos, ¿no es cierto? O sea, una forma moderna de comunicar la ciencia. Nuestro país, como todos los países en desarrollo, necesita más que nadie, ¿no es cierto?, el poder acceder al conocimiento actualizado que resulta de las investigaciones. Muchas veces no mostramos resultados porque no sabemos cómo mostrar, ¿no es cierto? Necesitamos mostrar nuestra producción científica para dar visibilidad a todo nuestro trabajo y además para que se sepa que realmente estamos haciendo cosas que interesan a la sociedad en general. Nosotros tenemos que rápidamente tratar de revertir esta situación de no comunicación científica para, digamos, contribuir al desarrollo de nuestro país, de nuestra región, o del lugar donde nos toca estar. Ahí le doy a Luis de nuevo la palabra. Bueno, esto es lo que pretendía mostrar un circuito o modos, cuando preguntamos cuáles son los modos de comunicación. Hay como un modo tradicional que era, aludía a lo que le decía anteriormente, que visualizaba el resultado de la investigación. Este resultado final se publicaba en revistas o revistas científicas, algunas de ellas publicaciones periódicas, y que los lectores de estos trabajos podrían o no utilizar estos elementos publicados
para recrear o para generar nuevas investigaciones y producir nuevos resultados. Quiere decir que era un circuito de este tipo, un circuito casi piramidal, donde el privilegiado era el resultado, las publicaciones eran periódicas, y esto convocaba a la comunidad científica, con los tiempos que tardaba en publicarse todo esto, en regenerar o utilizar este conocimiento para sostener, ampliar o generar nuevas investigaciones. Por lo tanto, este circuito es el que está reemplazado actualmente por un conocimiento científico que está más distribuido, un conocimiento científico que se ve como un producto, que este producto está contextualizado en comunidades, que nadie investiga solo, que formamos parte de una comunidad, y que esto está contextualizado culturalmente en las instituciones, que generalmente la institución privilegiada de la producción del conocimiento es en nuestro medio es la universidad, pero también existen centros de investigación independientes y empresas que también ven la investigación como un elemento tal vez está más vinculado a la producción. Y que hay bienes individuales que somos nosotros, estos son los bienes institucionales, y que hay bienes individuales que somos nosotros, los investigadores, con nuestras flaquezas y fortalezas, con nuestras debilidades y posibilidades, y que esto conformamos, ya nadie está hoy trabajando solo, sino que está produciendo este trabajo en equipo, que hace que vive un proceso de producción, que muchísimas veces los investigadores interesados por la temática o llevados por el afán de un conocimiento grupal o individual, pero realmente de equipo, no toma conciencia que en realidad está imbrincado en un proceso de producción y que su producto es el conocimiento. Entonces, velar por ese conocimiento y por la calidad y la autenticidad y la preservación de ese producto es lo que está inquietándole a ustedes y le está llevando a hacer esta recapitulación en este curso, en este intercambio que estamos haciendo, que tiene que ver con esto. Entonces, esto es lo que ha cambiado y que tiene que ver con nuevos soportes. La red, en realidad fue la web, ¿no es cierto?, la que hizo que circulara el conocimiento de una manera extraordinariamente diferente a lo que anteriormente se producía. Imagínense toda la revolución, creo que estamos viviendo, el momento de la comunicación, y de esta comunicación que hoy se está discutiendo como libre, incluso de acceso libre, gratuito muchas veces, y sobre todo que tiene que ver, supera las viejas prácticas de modelos cerrados y que tienen que ver hoy con libros también abiertos. Se está discutiendo, que se discute mucho con respecto a la autoría del propio autor, digamos. Sí, y se está sosteniendo que aquellas producciones que se hacen con recursos públicos tienen que estar disponibles para el pueblo, para el público. Por lo tanto, esta es la discusión actual, y a esto se llama esta discusión, este paradigma que dijo Lili con respecto a los modelos de acceso abierto, libro abierto, comunicación abierta, y que traccionan porque hay muchos intereses de parte de editoriales o los que comercializan estos productos que a veces no tienen que ver con el propio investigador. A veces el investigador es un convidado, convidado de palo, digo, porque no interviene en estos procesos de negociación o de retribución como le correspondería, o como él debería velar por sus producciones. Me parece que este intercambio tiene que ver con esto, de considerarnos como parte de un engranaje complejo de instituciones y de contextos, de comunidades
y de grupos que están inmersos en un proceso de producir un conocimiento científico que, de acuerdo a su característica, hoy debería estar disponible para mejorar las condiciones y la calidad de vida de la gente y hacer de una sociedad más justa, más equitativa. De eso se trata estos dos divergentes modelos. Bueno, yo voy a algo práctico antes de seguir, porque nosotros pedimos el Zoom por 2 horas y se están por cumplir las 2 horas. Por lo tanto, si se corta la comunicación, no se preocupen, porque vamos a seguir trabajando sobre esta diapositiva con Luis y Valeria, y vamos a levantar al aula una explicación grabada de las mismas, en caso de que nos corten. Si no, seguimos un poquito más, ¿sí? ¿Les parece? Bueno, acá tratando de sintetizar un poco lo que Luis nos dijo sobre el proceso de la comunicación científica. Tenemos, por un lado, el proceso de resultados de la investigación científica y el proceso de comunicación o certificación científica, ¿no es cierto? Ambos son complementarios, por supuesto. En el primer caso, ¿no es cierto?, nosotros tenemos el documento científico como resultado del proceso de investigación. Y en el segundo caso es cómo certificamos este producto, que sería el documento científico, ¿no es cierto?, a través de la comunicación científica. Como ustedes ven en este gráfico, los actores que están siempre son los mismos, es decir, los investigadores que producen papers, artículos, los editores que publican en revistas. Pero ¿cuál es la diferencia hoy, no es cierto? Hace ya unos 15 años que apareció un nuevo elemento en todo este proceso, y que es la edición electrónica, el acceso abierto y las redes sociales. Bueno, esos 3 elementos son los que vinieron a modificar la forma de comunicar y trastocaron todo el proceso, ¿cierto? Acá en esta diapositiva ustedes pueden ver un antes y un ahora de lo que es este proceso de comunicación científica, ¿no es cierto? Ahora son, la unidad mínima de comunicación es el dato, antes era el artículo, ahora el formato es digital, y todas las áreas del conocimiento ya han aceptado de que este es el medio por el que se tiene que publicar, ¿no es cierto? Cada vez hay menos revistas impresas, menos trabajos impresos, ¿no es cierto? Todos están en formato digital en la web. Ahora el autor tiene el control sobre sus trabajos y sobre sus derechos. Sobre eso vamos a trabajar mucho en los próximos módulos. La difusión también está en manos del autor. El autor puede manejar sus perfiles a través de las distintas redes sociales. Hoy hay muchas alternativas para localizar la literatura científica en Internet, no solamente las bases de datos especializadas como eran antes, y las formas de evaluar, ¿no es cierto?, a los investigadores también está cambiando para bien, por suerte. Tenemos ahora otras alternativas de medición, las mediciones almétricas a través de las redes sociales, y el acceso abierto que irrumpe, no ahora, ¿no es cierto?, porque ya digamos, viene desde las postrimerías del siglo XIX, con las tecnologías, los objetos digitales, los documentos digitales, ¿no es cierto?, las instituciones científicas y los repositorios, todas convergen en el nacimiento de lo que se dio en llamar el movimiento de acceso abierto, que se inicia en realidad en la década del 70, con el proyecto Gutenberg, no sé si alguno lo ha oído nombrar, de Michael Hart, ¿no es cierto?, que promovió una biblioteca de colecciones de libros electrónicos de acceso gratuito en la web. Después, un poco más adelante, en los años 80, aparecieron 2 revistas muy emblemáticas, ¿no es cierto?, Psychology, que estaba patrocinada por la American Psychological Association,
y indexada en Psicinfo y en Easy, y PACNew, una revista que nació en acceso abierto de las ciencias de la información. Después, en los años 90, este proceso siguió, las bases de datos se fueron transformando, por ejemplo, Medline, que era una base de datos muy reconocida, pasó a incorporar su contenido al acceso abierto a través de PubMed, y bueno, después se unieron consorcios como Vireme y FAPES de Brasil para crear el repositorio de Cielo, que en realidad es un lugar donde se puede publicar online también. Ahora ustedes seguramente en el próximo bloque, en el módulo 2 van a ver la base Cielo y van a comprender de qué se trata. Después, ese mismo año también la Social Science Research Network presentó oficialmente unos sitios de investigaciones en humanidades y ciencias sociales abiertos, totalmente abiertos. La Universidad de Granada también nos trajo abrió un sitio, un observatorio llamado CIMAGO, donde podemos encontrar revistas científicas en acceso abierto por áreas y por países, ¿no es cierto? Todo esto fue, digamos, lo que irrumpió en el mundo de la comunicación científica y lo fue modificando. ¿Por qué traemos acá las instituciones científicas? Porque las instituciones científicas fueron pioneras en el acceso abierto. En realidad fueron las que dieron el paso fundamental para el acceso abierto. En el mundo existen muchísimas instituciones científicas y todas ellas tienen actividades muy interesantes y están a favor del acceso abierto. Fueron los primeros que promovieron los repositorios, fueron los primeros que hicieron las declaraciones con respecto a la necesidad de que la ciencia sea abierta, de que tenga sus canales de difusión con acceso a mayor cantidad de gente. Esto, por supuesto, que no fue bien visto por quienes, por los editores científicos que manejaron eternamente todas las revistas científicas, ¿no es cierto?, de tipo comercial, y la pata comercial no se quedó afuera del acceso abierto. Eso van a ver ustedes después en el módulo 2, cómo hizo, digamos, la pata comercial para meterse igual en el acceso abierto. Bueno, pues en el año 1998, Peter Track fundó la primera editorial comercial en acceso abierto. Y para atraer a los investigadores hacia ella, entonces tuvo que ceder en algunas cosas y conservar otras. Por ejemplo, le cedió el derecho exclusivo, es decir, los investigadores seguían teniendo derecho a sus propios copyrights, y la revisión de pares tampoco se negoció, la revisión de pares tenía que seguir siendo muy rigurosa, pero se metió, digamos, es lo que ustedes van a ver después como la vía dorada con Máxima y Julio, ¿no? Sin embargo, los organismos internacionales ya intervinieron y empezaron a hacer sus aportes en relación a la ciencia abierta, y así la UNESCO, ya a fines del siglo XX, también divulgó una declaración sobre el uso de la ciencia, pero en realidad es el siglo XXI el que, digamos, dio pie real al acceso abierto, porque las numerosas tecnologías que se desarrollaron, digamos, fueron empujando directamente esta situación. Es decir, no es que abrieron la ciencia y las publicaciones porque quisieron, sino porque no tuvieron más remedio, porque de todas maneras, digamos, científicos que se iban dando cuenta de que podían ser dueños de sus propias obras y de su propia difusión de obras, digamos, lo hacía, más allá de las editoriales comerciales. Y bueno, y esto fue muy positivo para todos, digamos, es positivo para todos.
Aquí les trajimos unos ejemplos de instituciones científicas argentinas al solo efecto de que ustedes tengan idea de cuáles son y para que luego traten de relacionar con sus lugares de trabajo. Estas instituciones científicas tienen alguna relación con mi institución, con mi universidad, y si yo estoy, digamos, usufructuando de algún beneficio con respecto a esa relación existente. Bueno, ahora le voy a dejar la palabra a Valeria, que nos va a hablar un poco de los artículos científicos y los papers, un poco cómo va a abordar esta cuestión de los artículos científicos. Valeria, ¿andas por ahí? Sí, hola Lili, buenas tardes a todos. Sean todos bienvenidos al curso que estamos ofreciendo en esta instancia. No sé si me están escuchando bien. Sí. Consulto, ¿de cuánto tiempo dispongo? Porque son las 6 ya. Sí, bueno, tratar de ir así como fui yo, Bueno. aceleradamente. Sí. Bueno, principalmente este curso, quiero volver un poquito al título y a la fuente conceptual del curso, que se trata sobre la visibilidad y la comunicación de los trabajos científicos. Entonces, gracias. Yo quisiera un poquito hacer un poco hincapié en el artículo científico o el paper, que a su vez se diferencia de otros tipos de artículos, sean periodísticos, de opinión, etc. El artículo científico se refiere, como decía hoy Emilas, al conocimiento científico, o sea, el conocimiento que se produce de manera sistemática y que es producto de un proceso pensado y concienzudo, digamos, que permite mostrar un producto y, como decía Luis también, permite mostrar un proceso de la misma manera. Sin embargo, hoy por hoy vivimos, digamos, nuestros estilos de producción son variables, pero resulta que hoy pareciera que el más relevante o el más importante o el más valorado de todos los tipos de comunicación y publicación científica es el paper. Entonces yo quisiera un poquito caracterizar ese elemento que nosotros como científicos tenemos para comunicar nuestro trabajo y un poquito retrotraernos a por qué este tipo de publicación o este tipo de comunicativo es importante o ha adquirido la relevancia que tiene hoy. Lili, perdón, hay como un cuadrado gris acá en el medio, no sé si todos lo ven o solo yo lo veo. Sí. Bien, Sí, entonces, conceptualmente sabemos que el paper o el artículo científico es un informe escrito, y es un informe no solo escrito, sino que también es publicado, que es la principal característica o la principal razón de ser del paper, ¿no? Y que tiene por objetivo transmitir nuevos conocimientos a partir de lo que los científicos han producido a través de su trabajo. Y tiene algunas características que lo hacen, que lo han puesto en esta situación, digamos, de relevancia o de mayor trascendencia en cuanto a todos los elementos que podemos nosotros utilizar para comunicar nuestros trabajos, y que son las de ser formal, es decir, que podemos identificar y recuperar ese trabajo de manera organizada. Es un trabajo que es público, o debería ser público, con lo cual todos los que quisieran deberían poder tener acceso a la lectura de ese trabajo. Es un trabajo que es controlado por pares, o sea que es sometido a un control de revisión por parte de la comunidad científica,
y tiene la característica de ser ordenado o organizado en su estructura, con lo cual está respetando algunas normas técnicas de redacción. Recapitulo un poquito con lo que decía Emilas hoy, y voy a hacer alusión un poquito al tipo de conocimiento que se transmite, digamos, mediante el paper. Que decía hoy justamente Emilas que el conocimiento científico no es cualquier tipo de conocimiento, sino que es un conocimiento que tiene un origen y tiene viene a ser un producto de un trabajo sistemático. Entonces, esa división que algunos acuerdan y otros desacuerdan, de las ciencias duras y las ciencias blandas, etcétera, las ciencias naturales y las ciencias sociales, se refiere un poquito a eso, a qué tipo de normativas, o a qué tipo de normalización está sometido el proceso de producción de ese conocimiento que después va a ser transmitido. Entonces, lo que hace el paper es de alguna forma recuperar todo aquel trabajo científico o aquella producción que reúne las condiciones para ser denominado científico. Entonces, si hay un valor, digamos, destacable o un valor preponderante del paper, es que de alguna manera nos permite organizarnos y no publicar cualquier cosa, publicar o hacer pasar por conocimiento científico cualquier tipo de producción de conocimiento, cualquier conocimiento producido de cualquier manera. Entonces, eso es lo que ha llevado un poquito a que todas las ciencias, sean humanas, de las humanidades, las ciencias sociales, las ciencias naturales, se hayan remitido a utilizar el paper casi como único medio de comunicación del trabajo científico. ¿Podés pasar a la próxima, Lili, por favor? Entonces, me voy un poquito abajo de la filmina. Este tipo de comunicación o este tipo de publicación, el paper, se difunde a partir de las ciencias naturales, que fueron las primeras en sistematizarse, digamos, como ciencias, y se fue constituyendo en el tipo discursivo hegemónico y casi exclusivo, digamos, que utilizamos hoy en día los científicos para difundir nuestro conocimiento, o el conocimiento nuestro o el que producimos. Ahora, el punto crucial, creo, del curso es que yo les muestro acá el puntapié inicial, pero me gustaría a mí que ustedes vayan pensando y vayan rescatando el final del curso, ya que tienen un panorama general ya un poco ya en la retina. Hoy en día es el tipo discursivo hegemónico, pero no es el único. Entonces, yo creo que si hay algo para rescatar del curso, es que seamos conscientes o que pensemos o repensemos nuestras prácticas en función de, sí, perfecto, escribamos papers. ¿De qué escribamos papers? De todo lo que hacemos, de todo lo que podamos, siempre que se respete la rigurosidad y la sistematización del conocimiento científico, publiquemos todo lo que podamos, todo lo que querramos, todo lo que lo que nuestra actividad nos permita publicar, pero no solo mediante un paper, sino mediante todas aquellas herramientas y todas aquellas oportunidades que hoy por hoy nos va a brindar la tecnología, y que algunas de esas herramientas las van a poder tener a mano y practicar incluso en el módulo 3. Ahora, si vamos a publicar, conozcamos el cómo, el por qué, el cuándo, el cuánto y el fundamento de por qué acá sí, por qué no, allá, etcétera, etcétera, que eso un poco lo van a poder visualizar en el módulo 2.
Entonces, simplemente para volver sobre el punto del cual estaba hablando, los papers tienen su origen allá en la fundación de las ciencias naturales, con las primeras sociedades científicas que se formaron en Europa, que las fundaciones, las sociedades científicas eran reuniones formales de científicos, donde se entablaban debates prácticamente públicos sobre algunos temas de interés, algunos temas preestablecidos del interés de la ciencia de la época. Pero ¿qué pasaba? En ese momento, todo lo que se discutía y todo lo que a las conclusiones que se llegaban y a los desacuerdos a los que se llegaban también, solía quedar, digamos, como rezagado en ese momento puntual, y surgía la necesidad de que esas discusiones y esos debates queden registrados y queden disponibles para el resto de los científicos que no habían podido participar de las reuniones, y a su vez para los científicos en el futuro. Entonces, surgen las primeras revistas científicas. ¿Podés pasar a la próxima, Lili, por favor? Cuyo contenido era principalmente un relato o un relatorio, una descripción de lo que había sido esa reunión científica. Entonces, las primeras revistas contenían artículos científicos que eran de carácter descriptivo. Ahora, con el devenir del tiempo y de la evolución de las ciencias, llegamos a algunos consensos de las características que deben presentar los artículos científicos como en su condición de texto. Y por un lado tienen que ver con la redacción, que tienen que ser coherentes, precisos, claros, y deben seguir un orden al cual, o deben tener una estructura que hoy en día se llama el formato IMRID, que es ni más ni menos que introducción, metodología, resultados y discusión, que es a lo que estamos acostumbrados a encontrarnos cuando bajamos un artículo, cuando leemos un paper, etc. Entonces, en su estructura, un paper siempre va a tener un título, los autores del mismo, su resumen, donde van a estar las diferentes etapas IMRID condensadas, el formato IMRID propiamente dicho, introducción, metodología, resultados y discusión, una conclusión, y bueno, y las partes más, que por ahí más trabajo nos llevan y menos valor suelen tener, que son los agradecimientos, las bibliografías, los apéndices, etc. Ahora, ¿cómo es que surge este formato IMRID, que hoy por hoy resulta, digamos, el más preponderante? Como dije hoy, allá a en los albores de las ciencias naturales, las primeras revistas contenían artículos de carácter descriptivo, donde las reuniones y las conclusiones a las cuales se llevaban a cabo, se llegaban en esas reuniones científicas, se plasmaban en papel y se difundían. Pero a lo largo de los años fueron surgiendo las ciencias, o las ciencias se fueron haciendo cada vez más experimentales, donde había un experimento que iba a demostrar alguna cosa que estaba en tensión o que estaba en debate en ese momento. Entonces, pongo el ejemplo que siempre viene a colación en este caso del caso donde Louis Pasteur demostró que un ser vivo siempre procede de un ser vivo. Había gente que en aquel momento que sostenía la teoría de la generación espontánea, ¿no? Que sostenía que la vida podía surgir a partir de materia inerte de manera espontánea, precisamente. Entonces, estaban los detractores y estaban
de esa teoría y estaban a quienes la sostenían. Entonces, se inició como una carrera experimental por demostrar a ver quién tenía la razón. Entonces, cuando Louis Pasteur demuestra finalmente que la teoría de la generación, o la hipótesis de la generación espontánea era errónea, entonces se vio en la necesidad de escribir de manera detallada cómo él llegó a esa conclusión. ¿Por qué? Porque sus detractores podrían, de acuerdo a lo que él escribió, el cómo él hizo para llegar a su conclusión o a ese resultado, esa metodología iba a permitir que alguien más pueda reproducir ese experimento y pueda llegar a una conclusión que sea igual, que sea diferente, pero que en definitiva ayude a reafirmar o a refutar esa teoría. Entonces, surgen estos artículos científicos como una necesidad para introducir la metodología que se utilizaba en ese momento para llegar a tal o cual resultado, de manera tal que ese experimento pueda ser reproducible. Entonces, ahí entramos a tener la necesidad también de dar un panorama general de dónde se encontraba, digamos, esa cuestión o esa pregunta científica, en qué estado se encuentra, o en qué estado de la ciencia se encontraba esa pregunta científica, la introducción, el cómo, el objetivo de hacer tal o cual experimento, el experimento en sí mismo, y así ir de alguna manera armando y estructurando el trabajo de la ciencia, el trabajo científico en las ciencias naturales en ese momento, ¿no? Entonces, esa necesidad de incluir el método, de desarrollar el método en el paper, da origen a este formato IMRED, y en 1972 se establece de manera general que es ese el formato en el cual deberían ser publicados los trabajos científicos. Ahora, hay una cuestión un poco, digamos, un poco, que da un poco de escozor, que a su vez, como nosotros tenemos que publicar en ese formato, a veces nos vemos en la necesidad de realizar el trabajo científico en ese mismo formato, o sea que de alguna manera el paper está encorsetando o está determinando la manera en la cual nosotros vamos a desarrollar nuestro trabajo como científicos. Pero ¿qué pasa en las ciencias sociales? O sea, no podemos encorsetar, no podemos decir, como vamos a publicar así, 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 vamos a trabajar así, 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 así. Entonces, esa multiplicidad de tipos de producción científica en ciencias sociales nos da, yo creo, a mi modo de ver, una oportunidad de hacer múltiples formas de publicación o de comunicar de diferentes maneras los diferentes trabajos que se realizan en humanidades y ciencias sociales, que acá son apenas meros ejemplos de cómo se publica o de qué se publica en ciencias sociales. Pueden ser libros, pueden ser actas, poemas, tesis, relatos, crónicas, etc. Lo que da cuenta, apenas, imagínense que esto es algo muy acotado, un ejemplo apenas para ilustrar el caso, pero imagínense la cantidad y la diversidad de tipos metodológicos que existen en ciencias sociales, y a su vez la multiplicidad de las formas en las cuales podemos comunicar y publicar eso que nosotros desarrollamos como tarea. Entonces, a todos estos ejemplos, súmenle todos aquellos que ustedes se puedan imaginar, y además
súmenle aquellos que ustedes van a ver como herramientas en el tercer módulo para comunicar, para publicar ese trabajo que ustedes pueden desarrollar. Entonces, queda abierta la invitación a no publicar solo en formato paper, sino a intentar llevar y comunicar nuestro trabajo en la mayor cantidad de formas posibles, sin perder la rigurosidad científica. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, algo para agregar. Bueno, yo creo que igual van a tener esta oportunidad de seguir preguntando durante toda la cursada, así que vamos a seguir un poquito para ver si terminamos con esto. Una de las cuestiones, ¿no es cierto?, que más impactó fue la cuestión del derecho de autor cuando surgió el acceso abierto, porque las editoriales científicas justamente empezaron a mostrar como el cuco, como que qué va a pasar, que los autores iban a perder sus derechos a publicar, a que se les difunda, porque las editoriales eran fundamentalmente las difusoras de todo esto. Y entonces surgió la licencia Creative-Commons en el año 2007. Lauren Lessig trató de ver si daba solución a todas las inquietudes que se suscitaban alrededor de los derechos de autor, y entonces crea esta licencia que en realidad, ¿qué hace la licencia Creative Commons? Y otorga diferentes tipos de permisos que los mismos autores pueden imponer a sus obras, ¿no es cierto? Permisos para hacer copias, para modificar, para usar ese paper o ese artículo, para hacer obras derivadas o no. Pueden otorgar o no esos permisos. Lo único que siempre queda estable es el derecho del autor. O sea, yo, autor, decido qué hacer con mi obra y siempre va a ser mi obra original. Bueno, esta es una gran ventaja que surgió con la licencia Creative Commons, ¿no es cierto?, que ciertamente no reemplaza los derechos de autor del registro de propiedad intelectual, que el autor también lo puede hacer, o si lo concede a una editorial, también la editorial lo puede hacer, ¿no es cierto?, sino que lo complementa y le da fuerza. Si el autor quiere, registra en otra parte, y si no, ya tiene esta licencia que le protege, que protege su obra en todos los lugares en donde esté expuesta en la web fundamentalmente. Y los repositorios digitales, estas dos herramientas queríamos mostrarles al final, porque en realidad son el núcleo protector de las obras de todos los autores, ¿no es cierto?, intelectuales, investigadores. Los repositorios que vienen a constituir el depósito de obras, ¿no es cierto?, donde nosotros podemos obtener una serie de servicios, porque el repositorio no solamente es una base de datos, sino que a la vez ofrece un montón de servicios, como la localización, captura, recuperación, almacenamiento, conservación, difusión de las obras que ahí son depositadas, ¿no es cierto?, y que viene a potenciar, digamos, todo el trabajo de los investigadores y de los autores. Hay que aprender a usar y tratar de usar los repositorios. Los repositorios se llaman institucionales cuando dependen de una institución. Es lo que deberían las universidades y todas las instituciones públicas, ¿no?, tratar de sostener cada una sus repositorios o repositorios cooperativos, ¿no es cierto?, porque estos son los espacios, los nuevos espacios de publicación, y que dan visibilidad a toda la producción intelectual. Bueno, la hicimos recorta porque nos pasamos mucho de tiempo y teníamos miedo que nos cortaran. Por suerte fueron buenos con nosotros y no nos cortaron. Pero
de esta manera damos por comenzado, ¿no es cierto?, nuestro módulo 1, y queremos seguir trabajando con todos ustedes ya día a día en este trabajo que hoy empezamos. Durante 2 semanas, entonces, estamos a disposición de ustedes para que se conecten con nosotros y nos comenten sus avances y nos pregunten si podemos, les ayudaremos, y si no, nos ayudarán ustedes a nosotros y juntos encontraremos las soluciones. Nada más, Luis, si te quieres despedir. Sí, me quiero despedir. Han sido demasiado buenos alumnos. Se han portado muy bien, nadie molestó a nadie. Justo quisiera que haya más barullo, más lío. Pero me ofrezco, yo personalmente les dejo a todos los demás que van a comunicarse por WhatsApp y todas las nuevas y más modernas tecnologías. Yo me ofrezco para contestar todas las cuestiones por correo electrónico. Así que estoy disponible para lo que ustedes quieran enviarme por correo electrónico. Ahí les voy a contestar, voy a estar en comunicación con ustedes para cualquier cuestiones, preguntas, interrogatorios, trabajo, lo que sea. Han sido todos muy amables y les deseo lo mejor. Estoy muy, muy contento. ¿Puedo ¿Valeria? consultar algo? Sí, ¿Puedo Emilia. consultar? Sí, Sí, no, cómo no. como ustedes han dicho que van a hacer el seguimiento de todo el proceso que vamos haciendo, digamos, ¿cuál sería la vía, no sé si oficial, entre comillas, digamos, de consultas? O sea, yo me manejo más con correo electrónico, por ejemplo. Perfecto. Cada uno maneja la tecnología que más le guste. Es decir, si vos te sentís cómoda con el correo electrónico, preguntá por correo electrónico. Si sí. Perdón, Claro. ¿ustedes van a abrir algún foro de consultas, algo por el estilo? Nosotros establecimos los medios de consulta, que son correo electrónico, WhatsApp y Meet. Cuando a mí me vean conectada en Google, a través de mi email o lo que sea, ahí ustedes pueden ver si yo estoy, y si me quieren hablar al instante, usan el Meet de Google y me hablan y hablamos. Si no, me mandan un mensaje de audio o de texto a través de WhatsApp y nos ponemos de acuerdo en qué hora conectarnos y comunicarnos, ¿sí? Bien. Valeria, ¿te querés despedir? ¿O Valeria se fue? No, tu micrófono, Valeria, está apagado. Sí, no me había dado cuenta. Bueno, les agradecemos como equipo su atención, les damos la bienvenida y bueno, como equipo y personalmente espero que les sea productivo el curso, que podamos establecer buenas comunicaciones, ya que de eso se trata nuestro métier acá. Y bueno, quedo a disposición también por cualquier consulta, tanto dentro del aula virtual como en el aula virtual, y voy a dejar en la parte de currículum de los profesores, de los docentes del curso, está mi email, el que se quiera comunicar ahí. También bienvenido. Disculpen la intervención. Sí. Les propongo agregar en el subtítulo de cada módulo del aula virtual el número de WhatsApp y el correo al cual los participantes pueden comunicarse. Entonces bueno. queda registrado ya en el aula virtual esas vías de comunicación. Muy bien, perfecto. Sí, Rubén, a eso justamente me refería, para que quede un registro de las intervenciones de cada uno. Me di cuenta tarde cuando lo dijiste. Sí, sí.
En el aula virtual, de todas maneras, queda todo registrado, porque nuestros informáticos se ocuparon de habilitar todas o sea, cada intervención de ustedes está registrada ahí, y después, al final, vamos a tener la estadística de todas las participaciones. Muy bueno, ¿eh? Gracias. Bueno, Muchas gracias, Lili, Luis, Valeria. La presentación de ustedes fue muy buena, como para aprender un montón. Muchísimas gracias. gracias a vos. ¿Alguien más se quiere despedir, por favor, de los que están conectados? Y vamos yendo, vamos saliendo. Sí, yo quiero hacer una consulta y, bueno, después de despedirme. En el aula virtual, en la parte de trabajos, trabajo práctico del módulo 1, Sí. nosotros tendríamos que copiar las consignas, pegarlas en un Word o en algún documento y enviarlo por correo, ¿o hay alguna forma de subirlo y yo no lo estoy viendo? Sí, ahí mismo ustedes pueden subir a la misma plataforma. Ahora, si no les gusta hacer eso y quieren mandarlo por separado, nosotros igual lo vamos a registrar. Pero sí, bueno, está no en la encuentro. plataforma. Está, Bueno, después la chusmeo mejor. Pero... Sí, tienen todas las opciones ahí, en la bueno, plataforma. O sea, genial, eso. Sobre eso también, Lili, quería comentar, digamos, yo estuve viendo, o sea, va como un adjunto aparte con texto de Word, digamos, se sube. Sí. Y la extensión, no dice nada de eso, ¿qué extensión tiene que tener? ¿O trabajamos libremente? Libremente, eso es, nosotros queremos que ustedes se sientan libres, por eso no pusimos pauta, queremos cada uno lo que quiera y pueda producir, es decir, nosotros después, a medida que vayamos leyendo los trabajos, le vamos a poner algunas sugerencias, alguna cosa que nos parezca que podríamos mejorar o agregar o lo que sea, le iremos haciendo, ¿no es cierto? Pero nosotros pretendemos que sean ustedes, digamos, realmente los dueños de su trabajo. ¿Alguien más? Bueno, si no, a ver si veo a alguien que quiera, no veo ninguna manito. Entonces vamos a dar por finalizado este primer encuentro sincrónico y nos vamos a mantener entonces en contacto de manera asincrónica por las próximas 2 semanas. Muchas gracias a todos, muy felices de poder compartir con ustedes y nos mantenemos en contacto. Gracias. Hasta Adiós. luego, gracias. Adiós.